¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Inversión. En esta ocasión tenemos la oportunidad de saludar a Pilar Bravo, que es directora de Desarrollo de Negocio de Finaccess Value aquí en España. Pilar Bravo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Manuel, un placer estar de nuevo contigo. Muchas gracias. Placer compartido. Bueno, no cambian mucho las incertidumbres del primer al segundo semestre de este ejercicio 2023. Bien es cierto que en cuanto a la subida de tipos de interés, pues la Fed ha hecho una parada técnica y el Banco Central Europeo probablemente después de la próxima subida que se espera para el mes de julio, pues haga algo similar. Los dos grandes bancos centrales están a la expectativa de ver qué está suponiendo para la economía y para los mercados, pero en especial para la economía, la subida vertiginosa de los tipos de interés a un lado y a otro del Atlántico. Aparte de esta cuestión, en fin, los mercados siguen presionados por la inflación, siguen también muy pendientes de la actividad geopolítica. ¿Qué escenario manejáis en Finaccess, Pilar Bravo? Pues sí, como bien comentas, bueno, nos acercamos eso a la mitad del año, con lo cual es bastante interesante hacer balance de cómo ha sido esta primera mitad, de qué podemos esperar de la segunda parte del año. Y bueno, como bien comentas, parece que el ciclo alcista de los tipos de interés se está acercando a su fin. Ya hemos visto la pausa en Estados Unidos. Es verdad que puede que aún quede alguna subida más, pero si miramos retrospectivamente, en los últimos 12 meses hemos vivido la mayor subida de tipos en 40 años a nivel global. Esto hay que digerirlo, ¿no? Con lo cual, esas subidas de tipos con la intención por parte de los bancos centrales de frenar la inflación, de controlar un poquito esa inflación desbocada, pues va a tardar un tiempo en materializarse. Aunque es cierto que estamos viendo cómo la inflación está remitiendo a escala global. Ya vemos cómo las materias primas vuelven a niveles prepandemia y también cómo la economía pierde tracción, con lo cual es normal que estas presiones inflacionistas sigan rebajándose en cierta manera porque ya estamos viendo que los datos macroeconómicos, es decir, los índices de gestores de compra, la parte industrial, están ya en zona de contracción por debajo de 50. También vemos al sector inmobiliario que se está enfriando, con caídas de precios, de ventas, de actividad, y a la banca también endureciendo las condiciones de financiación y esos estímulos fiscales por parte de gobiernos que están también terminando, ¿no? Desvaneciéndose un poco. Entonces, si vemos, el foco continúa centrado la atención en los bancos centrales, en cuáles son los datos de inflación, en cómo es los datos de actividad económica, de crecimiento, y eso va a continuar siendo uno de los guías de la segunda parte del año. También es cierto que vemos una falta de catalizadores. Los resultados empresariales están Ujú. siendo razonablemente buenos, pero falta algo que haga que, además de estos resultados empresariales, que vaya alimentando o impulsando las subidas de los mercados. En consecuencia, pues lo que vemos es que el mercado está ahora mismo en una fase de espera, de impasse, un poco también a ver cómo van reaccionando los bancos centrales y bueno, también con las expectativas de finalmente, tanto en Europa como en Estados Unidos, entraremos en recesión o no. Entonces estamos en un momento también de pausa. Hay que tener también en cuenta que entramos ya en periodo estival, con lo cual los volúmenes de negociación, sobre todo en la parte de renta variable, están siendo bajitos. Y lo que también viene muy bien, pues es para hacer un poco una reflexión y ver cómo posicionar las carteras, porque en definitiva, para los fondos de inversión, las carteras siempre tienen que ser a medio o largo plazo, con lo cual ahora es un momento para ver cómo posicionarse de cara a la segunda parte del año y para los años siguientes. ¿Y cómo nos posicionamos? ¿Qué nos traes en esta Pues intervención? sí, yo tenía una idea de inversión. Como siempre decimos, es muy importante que los inversores pidan consejo a su asesor de inversiones, que se Siempre. asesoren, pero el fondo del que quería hablar es un fondo con el que recientemente, la semana pasada, estuvieron aquí los gestores, son gestores ingleses, y es un fondo excelente, un fondo, una idea de inversión muy interesante para este escenario, un escenario, como hemos comentado, de menor crecimiento económico, de no inflación aún alta. Y es un fondo de renta variable global que se llama NSF Wealth Defender,
Ujú. está el nombre en inglés porque es una gestora británica, pero lo que significa es protector del patrimonio. Y eso es justamente lo que un inversor debe buscar. Debe buscar un fondo de inversión que proteja su patrimonio. La forma en que estos gestores, la gestora Nevastar, que tiene 20 años de historia, cómo lo hacen es construyendo una cartera de compañías de renta variable de altísima calidad. Buscan compañías que sean los líderes de su mercado, compañías grandes, que tengan ventajas competitivas, que tengan una clara posición de liderazgo, que sean compañías que tengan buenos márgenes, porque los márgenes se han podido ver erosionados con el tema de la inflación, pero cuando tú eres líder, tienes esa posición de dominancia que te permite mantener márgenes. Pongamos un ejemplo, el caso de Louis Vuitton, el caso de Apple, el caso de Microsoft, Amazon, que son capaces de esas posibles subidas de sus costes, trasladarlas a los consumidores en unos mayores precios. Ese tipo de empresas que son de altísima calidad son muy interesantes para este escenario. ¿Por qué? Porque son las empresas que mejor van a capear las posibles incertidumbres del mercado, un crecimiento menor, son las empresas que nos van a proteger dentro de la renta variable. Y por eso pues, nos parece que es muy interesante, una buena idea de inversión, el estar en este tipo de fondos. Es un fondo de renta variable global de compañías presentes en todo el mundo, compañías globales de mucha calidad y gestionado por la gestora Nevastar. El fondo se llama NSF Wealth Defender. Entiendo que son grandes compañías de cualquier sector y ubicadas en cualquier geografía. Es decir, que no em, hay en esta ocasión ningún motivo para eliminar o zona geográfica porque a lo mejor la economía no está marchando, ni sector porque en estos momentos no es el más beneficiado con una subida de tipos de interés, por ejemplo. Sí, justo, exactamente. Como bien dices, son compañías globales. Eso lo que nos aporta es diversificación y permite que igual, si en unas geografías pues está algo más débil, se compense con otras. Estas compañías que tienen en cartera son unos 30 valores, son ideas de convicción. Lo que hacen es, son compañías donde el mercado su mercado es global. Y entonces eso da mucha estabilidad a los ingresos. Y como bien comentas también el tema de los sectores. Aproximadamente la mitad de la cartera está en sectores que se pueden considerar de tecnología, de telecomunicaciones. Son sectores que han tenido un comportamiento excepcional. Por poner algunos ejemplos para el oyente, pues por ejemplo tienen Nvidia, Microsoft, Google, Apple, Amazon, son compañías que han tenido un comportamiento excepcional y son compañías que pensamos que lo van a seguir haciendo muy bien. Pero esa parte de la cartera también se complementa y le da más robustez con una otra parte de la cartera que es más conservadora. Pues son, por ejemplo, valores más de consumo, como puede ser el caso de Coca-Cola, el caso de Disney, Louis Vuitton, que hemos comentado anteriormente, Amazon, o también compañías, por ejemplo, del sector salud, como puede ser Pfizer, Johnson Johnson, Glaxo. Entonces, la cartera tiene una composición muy diversificada, con presencia en varios sectores, para justamente permitir que vaya a ir pues capeando bien los diferentes entornos de mercado. Porque lo que a veces nos ocurre, a mí también como inversor, es que decimos, bueno, es que el mercado ya ha subido mucho, o Nvidia, por ejemplo, ya ha subido mucho, Microsoft, y tenemos miedo de entrar en el fondo, pues esperando una corrección. Pero, sin embargo, si lo que hacemos es invertir y vamos, por ejemplo, haciendo aportaciones periódicas, así diluimos ese punto de entrada y se difumina, con lo cual no es tan importante el momento, el único momento en el que entras, sino que lo vas difuminando con entradas periódicas. Eso es una buena alternativa. Y luego, además, los gestores del fondo ya van rebalanceando y cambiando los pesos de los valores en cartera. Por ejemplo, en el caso de NSF Wealth Defender, Nvidia, que ha sido un valor que ha tenido un comportamiento espectacular, ha sido uno de los principales valores, estaba en los 10 primeros valores. Ahora mismo ya no está ahí, porque los gestores han recogido beneficios y el peso es inferior. Sin embargo, sigue estando en cartera. Si nosotros como inversores individuales lo tratáramos de hacer, pues probablemente no seríamos capaces de encontrar ese buen punto de entrada, ese buen punto de salida, mientras que los gestores que son profesionales, que se dedican a eso, que están
pues las 8 horas delante de la pantalla y gestionando, buscando el beneficio de los partícipes, están mucho más capacitados para hacerlo. Y eso es una manera pues, más útil, ¿no? O más práctica de invertir. Tenemos que confiar y cuando damos el dinero a los gestores de un fondo, estamos delegando esas decisiones en ellos, que son los que van a conseguir esa rentabilidad y nos permite a nosotros despreocuparnos y no tener que estar pendientes de si era su momento de entrar o salir en un valor concreto. Además, como la cartera está muy diversificada, eso nos aporta una gran ayuda a la hora de invertir. La diversificación es fundamental a la hora de invertir y eso es otro de los valores que nos aporta un fondo de inversión. Y si en algún momento, por ejemplo, necesitamos reembolsar nuestro dinero por alguna necesidad de liquidez, por cualquier razón, pues el fondo se reembolsa y lo tenemos en nuestra cuenta corriente nada, enseguida, en un día o dos, y de esa manera no tenemos que estar pendientes de decir, bueno, es que ahora justamente no es el buen momento para vender esta acción concreta, con lo cual me tengo que esperar, no puedo disponer de mi dinero. Con el fondo de inversión esto es mucho más sencillo, mucho más práctico, entonces tenemos que estar tranquilos y delegar en esas personas profesionales, en los gestores, que son los que se encargarán de gestionar nuestro patrimonio y hacerlo crecer y defenderlo. Bueno, los fondos de inversión con liquidez diaria, Diaria. efectivamente. ¿Para qué tipo de inversor está diseñada una estrategia como esta? Este fondo, NSF Wealth Defender, es un fondo de renta variable global, con lo cual, al tener dentro de la escala de inversión, la CNMV establecen del 1, que es el menor riesgo, hasta el 7, que es el de mayor riesgo, establece la escala de riesgo y también el horizonte de inversión. Entonces, este fondo está categorizado como riesgo 6 porque es de renta variable global y tiene inversión en dólar, lógicamente. Una gran parte de las compañías cotizan en la bolsa americana. Entonces, es un riesgo 6. Eso lo que significa es que tiene que ser para un inversor que esté preparado para soportar pues, lo que son la volatilidad, los vaivenes del mercado y para tener un horizonte de inversión de medio y largo plazo. Ujú. Desde luego, a mayor plazo y a mayor nivel de riesgo, mayor es la potencial revalorización, con lo cual pues, es algo que es inherente a la propia inversión en sí, en renta variable. Y ahora mismo, por ejemplo, la rentabilidad que lleva el fondo pues, es muy buena, está en Es un 22% y está en los primeros puestos de la categoría. Es un fondo muy consistente que con una rentabilidad anualizada en torno al 12% año a año, con lo cual pues es una forma de ahorrar, pero con un horizonte, por supuesto, de medio a largo plazo, porque es un fondo de renta variable. No es para todo el mundo. Si el inversor no está preparado para tener esos, ¿no? La esa volatilidad, volatilidad. las diferencias que hay en los precios, pues no es entonces una inversión adecuada para él o para ella. 12% de rentabilidad anualizada y un 22% lo que llevamos En de el este año. ejercicio 23. ¿Cómo accedemos a este fondo? ¿A través de Pues qué comercializadora o a través de directamente de Finaccess? ¿Cómo lo hacemos? sí, este fondo se puede contratar, bueno, por supuesto, si quieren contactar con nosotros en Finaccess en el teléfono 91 737 4114 o a través de la página web www.finaccessvalue.es podemos ayudarles y también está disponible para suscribir en muchas entidades, ¿no? En plataformas bancarias, o sea, plataformas de fondos, perdón, en entidades bancarias y bueno, es un fondo traspasable, un fondo que se acoge al régimen de traspasos fiscales, es decir, que el inversor, si viene otro fondo, puede entrar en ese y no tiene que pagar, no tiene tasa fiscal y lo Mm. mismo en el momento de salir tampoco, porque es un fondo traspasable y es contratable a través de las entidades bancarias o también, si lo desean, pueden ponerse en contacto con nosotros en Finaccess Value. Pilar Bravo nos ha acercado hoy otra idea de inversión, una estrategia que nos puede ayudar a proteger nuestro patrimonio y a rentabilizarlo, teniendo en cuenta la rentabilidad anualizada que lleva este fondo de la gestora independiente Nevastar, inglesa, y un 22% en lo que llevamos de ejercicio de este 2023. Pilar Bravo, un verdadero placer como siempre. Un abrazo, buen negocio. Muchas gracias y buena inversión.